the summer of love. La palabra iglesia o eclesia en griego tiene una raíz que significa llamados afuera, o también significa asamblea de personas que tienen autoridad jurídica. La iglesia no solamente es una organización, sino que es un organismo vivo conformado por personas que hemos sido salvadas por el Señor Jesucristo. Jesús es el centro de la iglesia, pero hacer iglesia significa amar a las personas. Hacer iglesia tiene que ver con lo que hacemos para ayudar a otras personas. Es lo que Jesús nos ha mandado a hacer y que nos ha hecho parte de la obra de redención para las ciudades. Nosotros somos parte fundamental para la obra de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que tener una identidad y tenemos que saber en qué nos hemos convertido cuando Jesús nos ha llamado a su presencia. No solamente para reunirnos en un lugar cerrado, sino para salir de él y poder alcanzar a otras personas para que conozcan a Jesucristo. Eso es lo que realizaba la iglesia primitiva o la primera iglesia cuando Jesucristo alcanzó y les dio su Espíritu Santo en el día de Pentecostés, donde todos empezaron a ser llenos del poder de Dios y empezaron a ser testigos y empezaron a proclamar las maravillas de Dios a todo el mundo que estaba reunido en la fiesta de Pentecostés. Quisiera compartir con ustedes un pasaje en la Biblia que nos enseña lo que hacía la iglesia. Hechos capítulo 2, del versículo 41 al 43 dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Esto tiene que ver con lo que realizaba la iglesia que Jesucristo había llamado para que fueran luz en medio de las tinieblas, para que pudiera hacer una diferencia entre los que habían creído en Él y los que aún estaban por conocerle. Un evangelismo sin las manifestaciones del Espíritu Santo puede tardar muchos años en dar resultado. Y si vemos resultados, muchas veces es por el esfuerzo humano y serán superficiales, pero no será un verdadero compromiso con el Señor, sino con las formas que se hicieron para ser alcanzados, y cuando éstas cambian o se modifican, normalmente se entra en desacuerdos y se dividen las personas o los grupos. Así que lo primero es buscar al Señor en oración, en aprender su palabra, en tener comunión los unos con los otros, en predicar el Evangelio, y la obra del Espíritu Santo será visible en nosotros y a través de nosotros. Todo esto es bien importante porque es lo que realizaba la iglesia. Dejaba que Jesús brillara a través de ellos. No querían protagonismo, no querían ser reconocidos, sino querían ser conocidos por Dios para poder alumbrar y para poder brillar en medio de una sociedad que necesita tanto de Dios. Necesitamos hacer iglesia, no solamente decir que somos la iglesia, sino practicar las cosas que Dios nos ha mandado hacer y por las cuales nos ha llamado para que seamos su cuerpo aquí en la tierra. Necesitamos ser luz en medio de las tinieblas, no para juzgar ni para condenar, sino para poder dar esperanza a aquellas personas que la necesitan. Hacer iglesia tiene que ver con amar a la gente. Jesús es el centro de la iglesia, pero hacer iglesia es amar a la gente. Esto lo demostraba la iglesia que nos enseña en la Biblia y que nos deja un registro de lo que realizaban los apóstoles, los discípulos del Señor, y lo que realizaban toda la iglesia de Jesucristo, por lo cual fueron llamados cristianos. Quisiera compartir otro pasaje en la Escritura, donde dice Hechos capítulo 9, versículo 31. La Escritura dice: la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también crecía en número. El centro de la iglesia es Jesús, pero hacer iglesia es amar a la gente.
Es por eso que se hacían los milagros, porque la naturaleza de Jesucristo vivía en ellos. No buscaban señales para ser reconocidos, sino para ayudar a la gente de su condición en la que se encontraban y tener a través de esto la oportunidad de presentarles el Evangelio de Jesucristo y las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que lo necesitaban. Ellos tenían un denuedo porque sabían que la única opción que había de encontrarse con Dios era por medio de la fe en Cristo Jesús. Ellos estaban seguros, estaban convencidos de lo que hacían, a tal grado de dar su vida por lo que predicaban y por lo que realizaban. No podían negar lo que sus ojos habían visto y sus oídos habían escuchado. Tenían que hablar por amor a las personas. Ellos tenían una carga, es decir, un compromiso con el Señor Jesucristo, que sin importar si los rechazaban o si los encarcelaban o si tenían que poner su cuerpo para ser castigados, lo harían. Ellos estaban listos y preparados, sin dudas y sin temores, para afrontar cualquier persecución que podrían enfrentar por predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hacer iglesia no es solamente reunirse para cantar y para escuchar un mensaje. Hacer iglesia significa amar a la gente. Jesucristo es el centro y la cabeza de su iglesia. Eso nadie lo podrá cambiar. Pero hacer iglesia significa amar a la gente. Me da mucho gusto poder compartir esta primera parte de la serie Haciendo Iglesia. Y te espero en la siguiente. Bendiciones.